vamos a estar hablando de la historia, de nuestra historia. Hoy vamos a tocar el tema la política en Níguez. ¿Quiénes fueron los primeros políticos? Es algo realmente muy importante para la época. Y dos por tres surgen de estos documentos que no son sencillos de encontrar, pero tal vez el que hemos encontrado ahora sea uno de los más viejos de registros que hay para nuestra ciudad y data del diario La República de la Mañana del año 1887, tan solo 17 años después de que Míguez sea oficializado como primero villa para posteriormente ser la ciudad que somos hoy. Eh, Hay mucho de qué hablar sobre cómo arrancó la historia de Míguez, ¿no? Vamos a aprovechar que estamos en junio, mes del aniversario de nuestra ciudad, 155 aniversario, pero también estamos a pocos días de un nuevo aniversario del natalicio de José Gervasio Artigas. Y el proceso de Míguez, de fundacional, de cómo se logra formar y logra ser pueblo, podemos mencionarlo desde la época de la prehistoria o la historia, la llegada de los españoles, como se ha hecho, pero en sí, principalmente la historia de Míguez, la historia de nuestro pueblo, comienza a forjarse en 1815, cuando nuestro general don José Gervasio Artigas crea la ley de tierras. Esta ley, el reglamento de tierras de 1815, firmado por José Artigas, fue un reglamento provisorio para la provincia oriental del Uruguay que tenía como objetivo principal fomentar la campaña y la seguridad de los asentados a través de la distribución de tierras. El reglamento establecía la entrega de tierras a los más necesitados, como negros, libres, zambos, indios y criollos pobres, con el objetivo de poblar la campaña y generar una clase media rural. Esto lo que promueve, lo que hace esta ley de Artigas de 1815, es que mucha gente, muchos criollos, sobre todo criollos pobres que habían llegado al nuevo continente, salgan de Montevideo, salgan de las puertas de la ciudadela y comiencen a poblar las grandes estancias que pertenecían a la colonia española. Nuestra zona, como todos ya hemos repasado varias veces, se llamaba Estancia de los Dos Solíes, porque abarcaba desde el Solís Chico al Solís Grande una vasta extensión de tierra, donde hoy, por ejemplo, tenemos Míguez, Montes, Soca, todo lo que es la costa. Sería impensable imaginar la dimensión de una estancia de ese tamaño hoy en día. Entonces lo que hacen es entrar a poblar. Lo que era esta estancia entre los Dos Solíes era un reparto de tortas, digamos, entre la corona española. ¿Y a quién le tocó este pedacito del pastel? Bueno, a los Villanueva Pico. Villanueva Pico era un marinero, era almirante de la Marina Española. Y antes de haber estado en lo que hoy es nuestra zona, había estado en el sur de nuestro continente. Cuando llega a nuestra zona y hace el mapeo del lugar, descubre que la imagen de la cuchilla hoy Cabo de Hornos tenía un gran parecido con la isla Cabo de Hornos que había visitado meses antes, y por eso lleva su nombre. Eso es uno de los legados que deja Villanueva Pico. O sea, la cuchilla Cabo de Hornos toma el nombre de la isla Cabo de Hornos por su parecido cuando se dibujó el entorno del mapeo. ¿Qué pasa después de 1815? Bueno, la caída de Artigas. Cuando cae Artigas, obviamente cae su ley. Cae esta ley de reparto de tierras. Entonces, ahí, desde esos años, ya estamos hablando de 50 años anteriores a la creación o la fundación, en realidad,
de Míguez, ya se encontraban ocupando nuestra zona un montón de vecinos que se habían adentrado a lo que era con esta ley la estancia de los Dos Olivos. ¿Por qué esta zona? Bueno, también porque por acá pasaba un camino real que llevaba al norte del país. Entonces era un lugar apropiado, aparte con campos muy productivos, y se asentan y comienzan a producir. Imagínense ustedes el temor de haber logrado, después de pasar un montón de cosas, de haber tenido esta ley que les daba a esta tierra, el temor a perder sus casas, el temor a perder esos lugares. Fue ahí que se comienza, después de pasar un montón de cosas, tiempos muy turbios, tiempos de muchísimo ebullición para nuestro país, pero eso lleva a que en estos 50 años esas personas desde la época artiguista hasta 1860, esas personas quedan ahí, como qué va a pasar con este lugar. Cuando adquiere las tierras, las Míguez, esas personas, esos ciudadanos, el pueblito, digamos, ya estaba formado. Constituyen una buena relación y luego, tras fallecer Blas Míguez, le queda esa parte a Eugenio Míguez. Y ahí comienza el tema de política. ¿Cuándo? Desde antes de nacer Míguez. Eugenio Míguez, dicen los libros de historia, era muy amigo de Prudencio Berro. Bernardo Prudencio Berro fue miembro del Partido Nacional y fue presidente constitucional del Uruguay desde el 1 de marzo de 1860 hasta el 1 de marzo de 1864. Y los libros de historias nos hablan de que Eugenio Míguez era muy allegado a Bernardo Prudencio Berro, y ahí fue allí cuando se comienza a gestar la ciudad, en realidad el poblado de Míguez. Pero Gregorio Míguez fallece en 1865 cuando estaba construyendo la capilla de nuestra localidad, y Bernardo Berro ya no estaba en el poder, que había abandonado en 1864. Ahora, quien estaba pertenecía al Partido Colorado y era Lorenzo Valle. Tras varias gestiones, nos dicen los libros de historia, de Nicasia Figueredo, la viuda de Eugenio Míguez, se logra llegar a un acuerdo para que nuestra ciudad sea oficializada en 1870, el 26 de junio de 1860, pero no sin antes que se le complicara por todas las vías posibles. Hubo quienes, incluso dentro del gobierno de Lorenzo Valle, quedarse con todas sus pertenencias. Esto se debe a la cercanía que ha tenido a lo largo de la historia Míguez desde su origen con el Partido Nacional, y ahora quienes gobernaban eran del Partido Colorado. Recordemos que eran épocas muy diferentes obviamente a lo que eran hoy, eran épocas militarizadas. Los presidentes, si bien tenían colores partidarios, eran asumidos por una asamblea general. Eran altos mandos del ejército de cada cual. Entonces no se puede tomar como algo de hoy, pero sí vemos las raíces. Vamos ahora sí a repasar. Los primeros políticos en Míguez fueron los Míguez mismos. Eso queda ya en lo que yo les estaba comentando de la historia y esa relación que había, según narran los libros, entre Eugenio Míguez y Bernardo Prudencio Berro. Pero ahora vamos a repasar para 1887 quiénes eran los líderes políticos de nuestra ciudad. Ahí van a ver también que sigue el linaje de los Míguez, entre otras familias, y que luego sigue ese linaje de políticos de los Míguez hasta llegar a Eugenio Míguez. Recuerden que fue diputado, que fue candidato, ha sido yo creo el único candidato de Míguez a la Intendencia Departamental de Canelones, que fue director de UTE, donde llevó a cabo la electrificación rural, sobre todo a las escuelas rurales, y que hoy nuestra principal avenida lleva su nombre, así como la Escuela 103. Vamos a ver este informe
del 15 de febrero de 1887 del diario La República. En 1887, tan solo 17 años después de la oficialización de lo que primero sería poblado de Villa del Carmen, a posterior Villa Míguez, el 15 de febrero de 1887, en el diario de la República del director señor Juan Gil, un grupo de políticos del Partido Nacional daban informe de un acto que se había llevado a cabo el día anterior en el café del señor Eugenio Lindner, con la participación de unas 150 personas, de cara a los comicios de representantes de ese año, de acuerdo a las leyes y decretos de las elecciones de 1887, establecidas el 6 de diciembre de 1886, por su parte, del entonces presidente Máximo Tajes, quien asumió sus funciones tras la renuncia de Francisco Vidal Silva. Los ciudadanos que encabezaban esa lista de políticos en nuestra localidad pertenecían al Partido Nacional eran los siguientes: presidente Justo María de la Puente, vicepresidente Eugenio Lindner, primer secretario Gregorio Míguez Hijo, segundo secretario Miguel Cabris, vocales Timoteo Lindner, Emeterio Míguez, Benigno Amarilla, Bernardo Míguez, Cristóbal Barranco. En 1887, la política de nuestro país atravesaba momentos de mucha conmoción. En 1886, en nuestro país, fue un año marcado por la Revolución de Quebracho y las elecciones presidenciales. La Revolución de Quebracho fue una de las batallas que enfrentó a las fuerzas revolucionarias de blancos y colorados contra las fuerzas del gobierno de Máximo Santos. Al mismo tiempo, se realizaron las elecciones presidenciales, donde Máximo Tajes fue elegido para el periodo de 1886 a 1890. 10 años más tarde, en 1897, daría lugar a la Revolución de 1897. Esto fue un movimiento armado llevado a cabo en Uruguay por militares del Partido Nacional contra el gobierno que presidía entonces Juan Iriarte Borda. Fue liderado por el caudillo Aparicio Saravia, secundado por el coronel Diego Lamas.